Hoy tenemos el privilegio de hacer un tour privado por la sede de Madrid de AMIR y además vamos a tener a uno de los responsables de la academia dándonos unas explicaciones sobre cómo funciona su método. Y espero que con este vídeo te quede muy claro cuál es el método de AMIR para la preparación del MIR y además cómo son las instalaciones donde lo harías en Madrid. Pues un placer, Jesús, muchas gracias por darnos la oportunidad. Y antes de nada y de comenzar con el tour, te iba a preguntar exactamente ¿tú quién eres? Cuéntanos. Yo soy Jesús Alonso Carrillo, soy adjunto de Medicina Interna y el coordinador académico del MIR. Yo trabajo en el 12 de octubre, trabajo asistencial, guardias, etcétera, pero paralelamente me dedico a toda la parte de la preparación académica en AMIR y eso es mi Para función. la gente que no tenga tan ubicado el MIR y las academias, ¿qué es exactamente AMIR? O sea, AMIR es una academia de exámenes, pero AMIR realmente se engloba dentro de lo que es Healthcademia, ¿vale? Healthcademia es un grupo de preparación a tanto exámenes de formación sanitaria, FIR, PIR, MIR, por supuesto, y EIR, y a la vez pues, se encarga de todo lo que sean las OPEs, másteres y acompañamiento también durante la universidad. Entonces es como un grupo muy grande que también al final incluye pues, odontología, etcétera, que pertenece a MIR. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia a lo mejor entre la vuestra y otra Es cualquiera? acompañar al alumno en todo momento, ¿vale? Para nosotros es muy importante dentro de AMIR acompañar al alumno cuando está en la carrera con todos los programas que tenemos pues, para al final de ver asignaturas durante la carrera, el apoyarles con material para que al final tengan un mejor resultado a lo largo de toda lo que es la carrera, no meterles presión, simplemente estar ahí ya desde un primer momento. Luego, centrarse en el examen MIR, que al final es nuestro objetivo, por eso se llama AMIR, que fue como se fundó la academia, y posteriormente poder acompañar al alumno también en su formación a posteriori, con toda la parte de máster, de oposiciones, etcétera. ¿Diferencias que yo diría frente a otras academias? Pues yo creo que es importante que al final todos los que somos los coordinadores académicos, todos somos médicos, que bueno, parece una tontería, pero para mí es importante, relevante, es importante. Al final hemos pasado todos por el proceso, conocemos el proceso y al final hemos ido pues, poco a poco familiarizándonos con él, ¿no? Primero pues, fuimos estudiantes con AMIR, luego hemos sido tutores, profesores y algunos pues al final acabamos también siendo coordinadores, que es más rol que no, pero bueno, que poco a poco vas creciendo en ello y lo vas viendo, y que para mí al final que el alumno sea lo más importante, ¿no? O sea, intentar que todo se enfoque respecto al alumno, que sea el punto álgido de todo, y sobre eso pues ir cambiando, ir mejorando, innovando, ese tipo de cosas es un poco lo que al final para mí es más importante. Esta como tal sería la planta 1 y si seguimos por esta zona por la que nos vais a acompañar podemos ver que hay diferentes aulas por allí, no voy a hablar muy alto, pero en esa aula de allí tenemos una zona en la que ahora mismo están dando clase y si cambiamos completamente de dirección y hacia esta vamos a ver otra de las aulas habilitadas. Por aquí realmente hay gente trabajando, así que realmente no vamos a molestar mucho y nos vamos a meter donde tenemos que estar. Esta sería una de las aulas donde vosotros podríais hacer los simulacros y aquí es donde nos van a contar cómo sería el método. Bueno, pues yo he de decir que estoy bastante familiarizado, evidentemente, porque me presento ya el año que viene, pero para la gente que no lo sabe, ¿realmente cómo funciona el sistema de vueltas del MIR? Bueno, cuento un poquito cómo funciona. Al final, nosotros lo que buscamos en AMIR es trabajar mucho la memoria a largo plazo. La forma que tenemos de trabajar la memoria a largo plazo es trabajando con distinto grado de importancia, distintas partes de las asignaturas y los temas que van saliendo en ellas. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es ir ofreciendo al alumno con distinta intensidad a lo largo de la preparación que se vaya enfrentando a las asignaturas. Entonces, las vueltas, por así decirlo, o las fases que también llamamos nosotros en AMIR, tenemos una primera fase como de familiarizarte, ¿no? Con el temario, que es la fase de contacto, que empieza justo en el alumno de sexto, que va a empezar ahora en septiembre y que llega hasta junio. ¿Ahí qué haces? Pues al final el alumno durante la carrera estudia todas las asignaturas, pero pues necesitas recordar hay algunas que llevan ya mucho tiempo, que las tienes un poquito más olvidadas. Claro, al final, pues si tú diste mato en tercero, pues oye, ahora en sexto no te acuerdas de mato. Oye, esta asignatura pues me la han explicado de X manera, o esto de Erasmus, o etcétera, etcétera. Entonces, al final en esa primera vuelta de contacto, el alumno tiene, por un lado, que empezar a familiarizarse con cada una de las asignaturas y tiene que empezar a saber lo que es un simulacro, ¿no? Claro. O sea, son como ubicarte un poquito con cómo es todo el asunto. MIR y empezar ya a trabajar y empezar a hacer preguntas. Al final, si hay que decirle algo al estudiante para el MIR, siempre va a ser que haga muchas preguntas. Claro. Entonces, cuando empiezas en sexto, o sea, lo más importante es acabar sexto, esa es la prioridad. Tú, si no pruebas sexto, no puedes hacer el examen MIR. No hay manera, claro. Pero sí que es importante en este sistema de vuelta que te vayas ya familiarizándote con todo el temario. Por eso tenemos tanto las clases como los
simulacros ya en primera vuelta, como empezar a hacer lo que llamamos el libro gordo, que es para ir conociendo poco a poco qué se pregunta en el MIR, que al final es lo más rentable, en definitiva. La primera vuelta sería esa. La segunda vuelta es ya la parte más intensiva, ¿no? La parte que hablamos de consolidación. Consolidación 1, que es la primera parte, que llega desde finales de junio hasta octubre. Que esta sería ya como la parte a lo mejor del intensivo. Efectivamente, esta es la parte ya mucho más intensiva, donde el alumno ya se dedica más al examen, donde al menos 8 horas suele dedicarle de examen. Bastantes, os tenéis que acostumbrar a ello. Son horas, son horas. Pero bueno, que poco a poco pues se va a ir ya se ha familiarizado con qué se pregunta, cómo se pregunta y qué pasa en las asignaturas, pues ahora lo que hacemos es una inmersión, ¿no? Ahora ya es estudiar, de verdad, una cantidad de horas ya mucho más importante, porque la carrera ya la has aprobado, ya no tiene nada que es hacer. importante, hay que aprobarla, así que si no, tampoco es que no... os centréis muchísimo, o sea, centraros en la primera vuelta, sobre todo, pero con cabeza de que si no la acabáis, no hay manera de que os presentéis al MIR. Exacto, no. Como, si no haces eso es que es imposible. Entonces, en esa parte de consolidación ya es un estudio intensivo. Yo para mí es la parte más importante de la preparación, porque al final vas a ir, pues habitualmente tienes entre una semana, o si es una asignatura más larga, o media semana para estudiarte una asignatura, o semana y media, si es a lo mejor un poco de las más largas, tipo digestivo, cardio, pero que ahí ya te aprendes la asignatura, te empollas bien la asignatura, la trabajas, haces preguntas, tanto de libro gordo, como preguntas de tipo test, y ya empiezas a hacer ya simulacros cada vez más frecuentes, porque al final esto es como una maratón, o sea, o sales a correr, te pones a hacer series, etcétera, o no puedes conseguirlo, hay que pillar ¿no? Hay soltura. que ir poco a poco. Esa fase de consolidación para mí, como te digo, es la más relevante. Y lo que hacemos en la fase de consolidación 2, que serían 2 meses, desde la mitad de octubre, noviembre y diciembre enteros, 2 meses y medio aproximadamente, donde vuelves a ver todo el temario. Al final, cuando tú repites el temario de forma en el tiempo, consigues que la memoria a largo plazo pues aumente y que ese conocimiento pues perdure más y tengas los conocimientos pues más fijados, que es al final el objetivo que tienes para este examen. Entonces hacemos la fase de consolidación 2, donde ahí ya no damos las clases, ahí ya no hay clases tan presenciales como habitualmente tenemos, que en noviembre y diciembre nos centramos más en el estudio en trabajo casa, más individual. mucho más individual, porque queremos que te centres en el examen, que ya todas las preguntas las domines, que hagas todos los simulacros, o sea, que lo tengas todo ya clarísimo en esa fase, donde ya no es tan importante acudir a clases, sino tú tener claro haber estudiado. Claro. O sea, es ya ese último, ¿no? Penúltimo, diría yo, empujón, y luego ya sería la fase final, que son los 21 días antes del examen, esas 3 semanas antes del examen. Que suena mucho, pero luego se tiene que pasar volando esa parte. Volando. Tú piensas que al final el alumno lo que va a hacer es prácticamente estudiar una asignatura por día. Wow. Entonces, claro, es como la noche de antes de tu examen, ¿no? Claro. Yo mañana tengo examen de cardio, ¿qué hago? Pues no, aunque sea por ósmosis, paso las hojas para, pues bueno, ahí haces pues el pequeño toque a lo mejor de X conceptos, pero tampoco es la fase más importante de estudio. Claro. O sea, tú el estudio lo vas a hacer de forma intensiva, o sea, en la fase de contacto por un lado y luego en la fase de consolidación, sobre todo en Conso 1 y Conso 2, que ahí es donde estudias profundamente la asignatura, y ya las últimas 3 semanas yo digo que es sobrevivir, o sea, es intentar ese empujón final, que luego hasta el día del examen no hay nada hecho, pero bueno, que esas 3 últimas semanas aguantes, des el do de pecho, ¿no? y acabes con lo que queda. Pues aprovechando que justo estabas hablando de los simulacros, esta realmente es una sala donde vosotros vais a poder dar clase y donde también os vais a enfrentar esos simulacros que nos comentaba. Pero aparte de ello, cuéntanos un poquito más en detalle sobre cómo se corrige y todo eso. Perfecto. Bueno, nosotros en AMIT hacemos 40 simulacros, creemos que es un número considerable y el necesario para llevar una preparación completa, y que desde el primer momento, desde la fase de contacto, ya hagas esos simus. Los simulacros al final los diseñamos de tal manera que al principio tienen menos simulacros y poco a poco vaya haciendo un hábito. Es un hábito pues a todos los niveles, desde a qué hora cuando voy al baño, qué como en el simulacro, todo ese tipo, es como un ritual. O sea, tiene truco. Tiene truco, es como lo que te comes antes de hacer el MIR. Pues yo me acuerdo que siempre comía pasta, pues el día del simulacro comía pasta y el día de mi MIR comí pasta, o sea que me acuerdo. Hoy día con el cambio del horario probablemente haga falta hacer un brunch, pero bueno, ha cambiado un poco todo. Al final los simulacros es enfrentarte a una situación real y que el último simulacro, el simulacro que tenemos 41, sea el día de tu examen, de tu examen MIR. Los simulacros es igual de importante, como te decía, hacerlos que corregirlos. Para mí, si no lo corriges es que no te sirve para nada, porque tienes que saber qué fallas, qué aciertas y por qué. Yo digo mucho a los alumnos que cuando se sienten y analicen una pregunta, vean bien si
le he acertado porque yo me la sé, le he acertado por azar, porque el puro. azar es muy... Probabilidad, sí. Claro, al final hay una probabilidad. Que también se juega con ello. También se juega con ello y hay que jugar con ello. Yo siempre lo digo, siempre hay que contestar todo, pero sabiendo que cuando yo corrijo el simulacro sé por qué una opción es la correcta o no, y no es porque lo he hecho sin mirar. O sea, que hay que analizar bien tanto lo que fallo, que al final lo has fallado, y eso no hay vuelta de hoja, manera, claro. como lo que has acertado, que esa es la opción correcta. Y dos formas de hacerlo. La opción 1 sería corregirlo todo el lunes. Normalmente los simulacros son sábados, porque es como el día del examen MIR, claro. y lo corriges el lunes, porque el domingo tarde. es el día de descanso sagrado, que no, ahí tienes que parar. Es importante tomar Sí, los descansos, porque son muchos meses. Al final estamos hablando de, si te tomas desde la fase de sexto, unos 17 meses más o menos, y como no te tomes descansos, vas a colapsar en algún momento. No, es muy importante, ¿eh? O sea, los domingos son necesarios, igual que las fases de vacaciones. O sea, entre una fase y otra, en contacto a consolidación hay un descanso, en mitad de consolidación tenemos otra semana en medio, y luego entre consolidación 1 y consolidación 2 otra semana, porque hay que parar. Y los domingos son, de verdad, muy importantes. Yo lo que te digo es que el simulacro puedes o corregirlo del tirón el lunes por la mañana o por la tarde, que sería el día siguiente que tienes de trabajo, siempre por asignaturas, porque al final te hace que sea más sencillo, ¿no? Te coge reuma, pues corrijo toda de reuma. Claro, pues si no es un poco barributín. Es raro, ¿no? Porque vas pasando de una asignatura a otra, y yo no lo recomiendo. Yo lo hago por asignaturas, o hay gente que lo que prefería es dividirlo por días. Pues me hago 50 el lunes, 50 el martes, 50 el miércoles, 50 el jueves y 10 el viernes. De alguna forma que a ti no te entorpezca mucho en el día a día, pero yo sí que recomendaba que no pasasen demasiados días desde que tú haces el simulacro, porque se te olvida. Claro. ¿No? Y ya no sabes por qué han contestado la ya B no o la sabes C. por qué el motivo. Claro, o sea, no es la 1, la 2, la 3, pues la manera que para mí era más sencillo era hacerlo lo antes posible. Pero tanto una opción como la otra es válida. Genial, pues muchas gracias. Aprovechando lo que nos estaba contando, ellos realmente tienen unos manuales de los que tú vas a estudiar, así que ahora mismo os voy a poner uno para que podáis echar un vistazo y veáis más o menos cómo está estructurado, y vamos a hablar un poquito sobre él, si te parece. Fenomenal. Como podéis ver, aquí tenemos diferentes manuales. Sí que es cierto que estas son unas ediciones un poco anteriores, pero no pasa nada porque se van actualizando. Ahora nos lo va a comentar Jesús, pero más o menos este sería el grosor de una, por ejemplo, como reumatología, y otra temida, que es de las más gordas, que es cardiología, pero está bastante guay. Los manuales realmente, por dentro, ¿cómo los tenéis estructurados? Porque yo sé que cada academia tenéis una manera diferente de verlos. Este, por ejemplo... Nosotros, por ejemplo, reuma, que cualquier asignatura lo tenemos siempre ordenado dividimos la asignatura en temas para que tenga un sentido al final más lógico. Al principio ponemos lo que se llama una orientación MIR, que lo que te lleva es saber cuál es el rendimiento de la asignatura. Hay asignaturas que sabes que son más rentables, asignaturas que son menos rentables, y siempre tienen este quesito, ¿no? de importancia de la asignatura, ¿no? La asignatura al final, pues más importante, de las más importantes, va a estar digestivo, va a estar cardiología, va a estar la asignatura que llamamos miscelánea. Entonces van a ser asignaturas que obviamente el alumno tiene que dedicar más tiempo que asignaturas tipo otorrino, oftalmo, que no es que no sea importante la especialidad, sino que no se preguntan tanto. Sino que se preguntan menos. Entonces el tiempo de estudio va a ser inferior. Y es posible que oftalmo pues sea una asignatura más rentable. No quiere decir que tenga menos preguntas, luego no haga falta estudiárselo. Hay que estudiárselo, porque al final son igualmente rentables. Nosotros siempre ponemos ese índice de temas con su importancia, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el índice de temas de reumatología. Esto os lo enseñaré más en detalle en un vídeo que os grabo y os lo junto al lado. El más importante, por ejemplo, decía, es vasculitis, ¿no? Pues el primero vasculitis, el segundo enfermedades metabólicas. Pues cuando tú vayas a la fase de Conso 2, donde ya te centras directamente en importancia por temas, tú pasas de vasculitis el primer tema, el siguiente va a ser enfermedades metabólicas. ¿Por qué? Porque al final es cómo va a caer en tu examen MIR. Si tú no te sabes la vasculitis, no tiene sentido que te estudies el síndrome de Sjögren, ¿vale? Claro. Que al final siempre hay que priorizar. Nosotros en AMIR, los manuales, creemos que deben sintetizar lo que se pregunta y cómo se pregunta. O sea, nosotros al final los manuales nos gusta que sean muy sintéticos, en el hecho de que el alumno no tenga grandes párrafos descriptivos de todo. O sea, un poco más esquemático igual. Efectivamente, o sea, buscamos que lo que se pregunta sea contenido importante. Y ya te digo yo que si tú esto te lo estudias, está todo. O sea, que no hay ningún tipo de duda. Lo que pasa es que al final para el MIR tienes que buscar la rentabilidad. Y para buscar la rentabilidad, creo yo, al menos, o mi forma de verlo, es que tienes que ir mucho más al grano, ¿no? Que a veces no hace falta que te expliquen en determinadas cosas el HLA de Q2, de Q8, de Q6, que me da igual,
pero sí entender bien la enfermedad. Nosotros no entendemos las especialidades, por ejemplo, cardio, tengo aquí por ejemplo, el manual, no tenemos un manual de cardiología y uno de cirugía cardíaca. Claro, creemos que las patologías para hay que verlas relacionarlo juntas. todo. ¿Por qué? Porque si no las relacionas. Claro. También intentamos que los manuales, como la medicina al final va cambiando mucho año a año, actualizarlos todos los años, ¿vale? Entonces nosotros vamos al final, pues por las últimas ya ediciones, que si no recuerdo mal, estamos en la 19, ¿vale? Una arriba, una abajo. Una abajo, una arriba, porque ahora mismo no pasa nada. 18, 19. Año a año la vamos renovando. ¿Qué hacemos cuando tú te matriculas? Tú al final, tú empiezas tu manual, por ejemplo, ahora en septiembre, Sí. y el MIR va a ser en enero. Claro. El manual pues puede contener alguna modificación pues que haya De cambiado. preguntas que hayan cambiado a lo mejor la cantidad que meten, cómo lo preguntan. Como lo preguntan, o la misma medicina, porque al final las guías de práctica clínica van Salen cosas cambiando. nuevas, claro. Entonces, cada año, pues las guías de cardiología salen. Los algoritmos. Los algoritmos cambian, entonces, pues lo que hacemos es un manual de actualizaciones que mandamos a los alumnos, pues aproximadamente un poquito antes de que empiece la fase de consolidación, para que les dé tiempo, obviamente, a incluir ese material en el que se van a preparar en su examen MIR. Entonces, hacemos de esa manera, edición anual y además mandar el manual de actualizaciones para completar el estudio. Y otra pregunta que teníais bastantes era si el manual realmente de preguntas estaba actualizado, hasta hace cuántos años llegaba, y como podemos ver aquí por ejemplo pone 2014-2024, Sí. O sea, hay un montonazo. Esto es gordo. Es gordo, O sea, esto es gordo. nosotros el manual de preguntas lo hacemos de los últimos 10 años. Lo que hemos visto al final es que el alumno pues cada vez utiliza menos estos formatos, ¿no? Y lo que hemos sustituido gran parte de ello es por la app, ¿no? Por la app de Health Academia, donde están todas estas preguntas, donde el alumno puede ir trabajando sobre ellas y que al final pues le es más útil porque bueno, esto más obviamente sencillo pesa, de encontrar. ¿no? Vas más rápido, te ponen las preguntas de cardiología, pues te haces todas las de cardio cuando estás estudiando cardio. Las de nefro, porque al final tiene más sentido, porque si no esto tienes que o dividirlo, pesa en la mochila, entonces el libro gordo ahora mismo, como creemos que debe ser, es un libro gordo, pero que tú lo tengas incorporado en tu app, donde haces todas las preguntas, tanto preguntas nuevas como preguntas de años anteriores, que son las del libro gordo, que incluye pues todas las preguntas de los últimos 10 años. Pues esta es otra de las salas que tienen por aquí. Realmente vosotros no la vais a pisar tanto, pero vosotros estáis bastante acostumbrados a esta zona. Y esto os lo digo porque hay diferentes modalidades de preparación. Entonces, si nos acompañáis, os enseñamos más o menos las zonas. Vete contándonos si quieres las diferentes modalidades. Básicamente, las modalidades que los alumnos más solicitan son las presenciales, ¿no? Dentro de presenciales tenemos en prácticamente toda España, ¿no? Desde pues, Galicia, Asturias, en Barcelona, Valencia, Alicante y toda Andalucía. Hay un montonazo de sedes. Todas las sedes. No tenéis problema, no tiene por qué ser en Madrid. No tiene por qué ser en Madrid, hay en Madrid, pero no tiene que ser en Madrid. Lo segundo es que cada vez más pues hay alumnos que lo que piden es formato online, ¿no? Entonces, pues las mismas clases lo que tenemos es en una hora de grabación, las ven en ese momento, las pueden ver online, las ven grabadas, que es la opción 2, o como decía, presencial. Y en algunos grupos, en Madrid en concreto, lo que tenemos es streaming, ¿vale? O sea, de alguna forma el alumno ya pide un poco todo, de poder estar tanto viéndolas en directo como desde su casa, o, oye, un día no puedo ir a ver la clase, pues la veo desde mi casa. Entonces tiene la clase, la tiene grabada y la tiene pues para todo. Para el resto de sedes de España realmente lo que hacemos es subirle la clase grabada de aquí, porque bueno, al final es más sencillo. A partir de sexto empezaría el curso de 17 meses, ¿no? Que es el habitual que hacen todos los alumnos, con el curso largo que te acompaña, lo que es terminar la carrera en sexto, y luego ya empezaría la fase que os decía antes de consolidación, que empiezas en junio del año anterior al MIR y ya está el examen. Pero hay otras modalidades. Piensa que, por ejemplo, hay alumnos que empiezan más tarde a prepararse el examen. Hay gente que quiere directamente centrarse en sexto y dice, yo sexto solo estudiar. Y luego me incorporo. ¿Y cuándo me incorporo? Pues en abril. Por ejemplo, muchos empiezan en abril y dicen, mira, yo quiero empezar en abril. Pues hago toda la fase de contacto en abril, mayo, junio y luego ya me incorporo al curso habitual de 17 meses. Esto es muy habitual si repites el examen, si vienes de otro centro, pues al final es más razonable que hagas ese intensivo desde abril, ¿no? Que tomas unos meses de descanso y ya cuando vas a hacer el curso REMIR, ¿no? El de repetir el MIR, lo hagas a partir de abril. Y una última modalidad que también tenemos, porque nosotros en AMIR tenemos clase habitualmente un día en semana, ¿vale? O sea, las clases son presenciales en las sedes un día en semana. Clases, si es fuera de Madrid, son los sábados. Barcelona sí que tenemos algunas clases viernes, sábados, y en Madrid suelen ser entre semana, ¿no? O los lunes, o miércoles o jueves. ¿Qué hacemos? Que hay alumnos que quieren clase todos los días. Claro. Y eso, pues nos hemos dado cuenta que es importante. Entonces hay un
un curso que llamamos de alto rendimiento, que empieza en junio y que ahí el alumno pues empieza a saco, pero con clases 4 días en semana. ¿Vale? O sea, bastante. Bastante, es un curso bastante intenso, un grupo más reducido, donde el alumno tiene como un focus, ¿no? en el examen y va a tener clases 4 días en semana, tanto online como presencial, lo que él prefiera, y pues es otra modalidad. Ya la última que ahora tenemos en septiembre, que es lo que se llama el curso acelerado, ¿no? El curso acelerado es el que tiene muy poquito tiempo, ¿no? Ese ya, imagínate, de septiembre hacia abril es nada. A febrero, pues ya, a enero, perdón, es que es nada. Sí. Entonces el curso acelerado pues es para el que no le ha dado tiempo a hacer a preparar mucho material, que es ir a lo esencial, dominar lo esencial. Y si tú te sabes los conceptos repetidos en el examen MIR, tú te sabes al final qué es lo que a lo largo de los años pues se ha ido preguntando más, y unas pequeñas clases en ese curso acelerado intensivas de lo que es necesario, pero ya está. Entonces esas serían nuestras modalidades. Curso de 17 meses, que suele ser con el alumno desde que empieza en la carrera, claro, para ayudarle un poco. Sí. Al final un poco de apoyo también. Al alumno durante la carrera, que le sirve, bien, que no quiere utilizarlo, que no lo utilice, ahí lo tiene. Tiene la posibilidad. Tiene la posibilidad, ¿no? Que al final es lo que queremos. El curso de 17 meses, que es el habitual, el largo, el que hacen la mayor parte de alumnos en sexto, y luego ya los que son un poco más especiales, de repetir el MIR en abril, ¿no? El curso abril, el curso de alto rendimiento en junio, o ya en septiembre el acelerado. ¿Qué es lo que los alumnos más valoran de AMIR? Yo creo que lo que más les gusta al final a los alumnos, por un lado son las clases, porque son muy dinámicas, los profesores al final intentan que la materia llegue como sea, o sea, llegas a hacer muchas gracias, ¿no? En la clase, bromas, intentas que todo les llega, y luego creo que el acompañamiento que tienen a través de los tutores es bastante importante, ¿no? O sea, intentamos trabajar mucho en eso, y luego, pues, bueno, al final un manual que vaya muy dirigido a la materia necesaria, unos cronogramas que sean realistas, ¿no? Que intentamos que al final el alumno no acabe viendo cronogramas que son imposibles, sino centrarse en, oye, hoy tengo que estudiar esto, hoy tengo que hacer tantas preguntas, eso lo puedo hacer en el día. No puedo meter en un día hacerte 100 preguntas, 100 páginas de estudio, porque eso no lo vas a hacer. Claro. Al final te lleva a ti a sentirte mal, ¿no? Contigo mismo, a pensar que no llegas. Sí, como que te fallas. Claro, como que fallas, y hay que ser muy realista con lo que tú puedes hacer y cómo lo hago en la preparación. ¿Cuántas horas realmente estás de estudio durante la preparación con el cronograma más o menos que tenéis vosotros pensado? O sea, nosotros en la fase intensiva, la fase de consolidación, entre 8 y 10 horas es lo que recomendamos de estudio al día, teniendo en cuenta que vas a parar al menos una hora para comer y siempre media hora de descanso por la mañana y otra media hora por la tarde. Pero esto también depende mucho del estudiante. Si hay gente que con 6 horas de estudio intensas pues tiene suficiente y es que no puede estudiar más. Entonces también a través de su tutor y a través de la forma en la que poco a poco vas viendo cómo trabajarlo, tienes que marcarte tus límites, ¿no? Decir, pues oye, yo voy a llegar hasta aquí. Oye, yo necesito 10 horas. Más de 10 horas yo creo que no es recomendable. O sea, nosotros trabajamos mucho lo de 8-8-8. 8 horas de estudio, 8 horas de descanso, de sueño, y 8 horas de libres, ¿no? Ya en esas 8 horas libres obviamente está la comida, está la siesta, pero que que tengas algo de tiempo para ti. Tiempo para ti es hacer deporte. Tiempo para ti es dar un paseo pues con tu pareja, con amigos, pero que el MIR no te haga perder eso, ¿eh? Es igual de importante hacer un buen estudio como tener la mente clara y poder descansar, y no solo es el estudio, porque si tú te centras solo en estudiar, te vas a estudiar 14 horas desde el primer momento, eso a largo plazo no lo puedes llevar. Eso a largo plazo, eso lo puedes aguantar un mes, pero los meses que dura la preparación es imposible. Claro. Entonces, yo creo que tienes que ser capaz de parar, y por eso trabajar lo de 8-10 horas de estudio, 8 horas de sueño y pues 6-8 horas de algo de ocio, de estar haciendo otras desconectar cosas. Un poco de todo. Sí. Da igual que sea lectura, ya sea que sean pelis, cine, lo que sea, pero que tengas un tiempo para ti, que es igualmente importante. Para aquellos alumnos que necesiten un tutor, ¿cómo va eso de los tutores? Nosotros en AMIR tenemos tutor para todos los alumnos. Todos los alumnos tienen un tutor. Un tutor de grupo, pues si tú eres de la sede de Madrid jueves, pues tienes el tutor Madrid jueves. De la sede de miércoles, pues si eres de Valladolid, el tutor de Valladolid. Si eres de Oviedo, el de Oviedo, ¿no? Funcionamos así. Cada sede tiene su tutor, y los de distancia igual. Cada X alumnos, ¿no? Tenemos un tutor que va a ser el que al final les dé ese apoyo. El tutor va a estar siempre disponible. Hombre, todos son personas que acaban de hacer el examen, ¿no? O sea, son alumnos R1s habitualmente. Lo tienen muy reciente la experiencia. Claro, suelen ser R1s, algunos ya algo más mayores, 2, 3, algún adjunto,
que han funcionado súper bien y que pues para un perfil de alumno, pues repetir el MIR, que a lo mejor ponemos un tutor más mayor, que tiene alguna experiencia, o al final necesitas gente súper motivada, ¿no? Gente que acaba de hacer el examen y que lo tiene súper fresco, sabe lo que se pregunta, sabe enfocar las tutorías. Nosotros trabajamos mucho al final pues con una tutoría presencial al mes que tiene que dar el tutor, o un encuentro con el tutor online, si es en una modalidad online, para que tú sepas quién es tu tutor. Oye, mi tutor se llama Pablo, ¿de dónde es? ¿Dónde ha estudiado? Claro. ¿Qué consejos me da? ¿Qué no? Y obviamente pues puedes tener mala suerte con un tutor, pues hipotéticamente pues puedes tenerlo, entonces pues si no te va bien con un tutor, pues ver otro tutor con el que estés bien, pero al final que son personas muy cercanas a ti que te puedan estar apoyando. Y si necesitas un apoyo extra en cuanto a lo mejor ayuda de que veas que se te está haciendo todo un poco como bola. O sea, luego aparte si tenemos un plan o un programa de apoyo psicológico. Amir, como antes te decía, al final pertenece a un grupo que se llama Health Academia, ¿no? Donde está el PIR también. Tenemos muchísimos psicólogos clínicos. Entonces, dentro del equipo de psicólogos clínicos que han hecho el examen PIR para poder ser psicólogo clínico, pues saben cómo es el MIR mucho mejor. Entonces, hay un equipo que tenemos disponible de PIRes que ya han acabado, que ya son adjuntos ya son psicólogos clínicos titulados, que te van a apoyar en determinadas circunstancias y te van a poder, pues, si necesitas una reunión particular con ellos, que es al final lo que hacemos desde un principio, y sí que tenemos contacto con una serie de webinars que son como no obligatorios, sino que es para todos los alumnos divulgativos de, oye, ¿cómo enfoco el verano en el MIR? ¿Cómo enfoco ayuda psicológica, ¿no? El problema que va a tener con los percentiles, ¿no? O sea, intentamos trabajar mucho con el PIR en ese sentido, al ser un poco de la misma familia, porque son los compañeros del lado. Otra pregunta que es un poco polémica es el tema de los top 10, top 100, top 1000. Realmente mucha gente quiere preguntar, wow, ¿vosotros qué tasa de éxito tenéis en estos puestos? O sea, yo te contesto muy, muy franco. A mí no me gusta personalmente hablar de los 10 primeros, de los 100 primeros, eso que representa realmente. O sea, el alumno que es excelente, o sea, es un alumno que ha sido compañero vuestro de la facultad, que lo conocéis, que ha sido excelente en la carrera y tiene pues, una alta probabilidad de tener un muy buen resultado. Entonces, hablar de quién está entre los 10 primeros, al final, yo creo que nos hace un flaco favor, ¿no? O sea, si tú presentas el examen al 60% de los estudiantes, pues vas a tener el 60% de los alumnos entre los 10 primeros. ¿Es eso valorable? ¿Cuánto es valorable de eso? A mí no es algo que me guste. O sea, yo, por ejemplo, me parece mucho más interesante intentar ver entre esos 4.000 primeros, ¿no? Esos 4.000 alumnos que al final es un poco la llave de casi todas las asignaturas. Obviamente me dejo derma, me dejo ojos, algunas especialidades que están como más altas. Cardio, que son pero su gran mayoría que no. ¿Cuántos alumnos están consiguiendo ese objetivo, no? Pues hombre, nosotros, por ejemplo, sí que tenemos un éxito en el sentido de el alumno consigue una plaza que quería en más del 80% de los alumnos. O sea, y para mí eso es muy importante. Eso es lo relevante porque realmente. Al final, ¿qué? ¿Tengo 2 alumnos entre los 10 primeros? Pues sí, es cierto, pero ¿cuántos alumnos presento? Al 15%. Pues hombre, pues es cierto, pero ¿es eso importante? Para mí es mucho más importante realmente conseguir la plaza que quieres. Claro, que al final si tú eres el 1 y quieres derma en el 12 de octubre y hay una plaza, pues es que al final, y eres el 2, pues no es tu objetivo, no estás llegando a lo que quieres. Entonces, por eso no me gustan tanto las cifras, sino el estar contento con la preparación y el ver que el alumno al final va a escoger plaza y que va a aprobar aprueban el 100% al final y que va a tener la capacidad de elegir lo que quiere, que eso es muchas veces el objetivo y que buscamos que consiga. Pues bueno, esto ha sido todo el vídeo y sobre todo dar las gracias a Mir, dar las gracias a Jesús, que le hemos tenido aquí toda la tarde al pobrecillo para poder ayudaros a vosotros y que muchísimas gracias por el esfuerzo que has dedicado. Daros las gracias a vosotros, la verdad que ha sido un placer para mí estar con vosotros esta tarde, contaros un poco lo que es Amir. Para nosotros Amir es mi familia, ¿no? Al final llevo muchos años dedicados a ella y me encanta hablar un poco de lo que es Amir. Si tienes cualquier tipo de duda, lo que tú necesites, si algún alumno tiene consultas de lo que sea, de verdad que yo se lo resuelva y lo que necesitéis, de verdad, sin ningún problema. Así que cualquier cosa, ya sabéis, nos lo ponéis en los comentarios y por favor, un like, que si no, este tipo de vídeos no pueden salir, ¿vale? Muchas gracias.